Gracias a Dios que tenemos la Biblia para poder estudiar la palabra, pero también a través de ella saber de que el Señor nos habla para poder tomar ejemplo de cómo poder aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas. Como les decía, estamos en el libro de Génesis, estamos continuando con este capítulo, el capítulo 27. Habíamos visto un escenario bien dramático en donde Isaac quiere bendecir a Esaú en secreto y Rebeca arma un plan de engaño junto con Jacob en secreto para poder engañar a Isaac y que la bendición fuese sobre Jacob y no Esaú. Lo que sabemos es que Dios ya había establecido esto desde un principio, de que Jacob era a quien él había elegido desde el vientre para que fuera el heredero de la promesa que Dios había hecho al linaje de Abraham. Esto Isaac lo sabía, pero estaba forzando que su voluntad encajara dentro de la voluntad de Dios. Y su voluntad era que todo su favoritismo fuera sobre Esaú. Pero Esaú ya había vendido su primogenitura. Ahora, también con Rebeca vemos la intervención del hombre. ¿De qué manera? Bueno, queriendo apresurar el proceso de la voluntad de Dios de que la bendición fuera sobre Jacob. Entonces, viendo este escenario, nos damos cuenta de que nosotros no tenemos que intervenir en nada dentro de la voluntad de Dios, dentro de su obra, porque la obra de Dios es perfecta y nosotros lo que podemos hacer cuando intervenimos es retardar, manipular, es básicamente dejar en un segundo plano la voluntad de Dios, así como esta familia, porque de la bendición de la bendición que era esto, comenzó a cambiar más bien a una competencia, a ver quién se dejaba la bendición de Isaac. Y dejaron completamente a un lado la voluntad de Dios. Entonces, el Señor no tiene prisa en cumplir su voluntad. Él tiene un momento, Él tiene un tiempo. Y eso es lo que podemos aprender a través de esta historia, de que el Señor tiene control de todas las cosas. Y Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Entonces, ninguna de las dos maneras en las que se quisieron hacer las cosas se justifica. Ni forzando nuestra voluntad para que encaje dentro de la voluntad de Dios, ni interviniendo para tratar de que se apresure el proceso. Señor, que sea rápido. Señor, lo que tú has dicho y has prometido en tu palabra, Señor, que se haga rápido. Porque no nos gusta esperar como seres humanos. Es difícil. Pero ahí es donde nuestra fe, nuestra confianza es formada. Entonces, pasado esto, resulta que se descubre el engaño de Jacob. Esaú se duele por todo lo que ha pasado. Y entonces en su corazón nace el querer asesinar a su hermano. Y esto es una escena muy similar a lo que hemos visto en el principio, en Génesis, en capítulo 4, cuando Caín y Abel, ¿verdad?, tienen esta situación entre ellos acerca de la gracia y el favor de Dios. Entonces uno quiere arremeter contra la vida de él y lo asesina. Entonces veamos que es una situación muy similar. Todo nace en el corazón. Pero lo que pasa es que estas intenciones llegan a los oídos de Rebeca y entonces ella se apresura a decirle a Jacob, tiene que irse, huya para que su hermano no ponga las manos sobre usted, para que estas intenciones no se concreten. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Ahora vamos a leer versículo 41, donde vamos a comenzar a ver la huida de Jacob. Capítulo 27, versículo 41, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Recordemos que Isaac busca bendecir a Esaú porque él ha quedado ciego y porque él piensa que su tiempo de vida es muy corto.
y que él va a morir prontamente. Entonces, a base de esto, a base de su temor por la muerte, es que él busca bendecir a Esaú. Ahora, el panorama que vemos es que probablemente Esaú también piensa lo mismo, de que su padre va a morir muy pronto. Pero lo que no sabe ninguno de los dos es que Isaac va a vivir casi 43 años más después de esto. ¿Ven la importancia de confiar completamente en el Señor? No sabemos cuánto tiempo tenemos más adelante. Por eso es que no tenemos que apresurarnos. Por eso es que no tenemos que forzar nuestra voluntad delante del Señor, sino esperar y confiar en Él completamente. No en nuestras fuerzas, no en las circunstancias, ni en nuestras emociones, sino en el Señor. Es por fe. Ahora, la ira y el enojo de Esaú, ¿por qué era? ¿Por el engaño? No, era por la bendición que ha obtenido Jacob. Y esta bendición va de la mano con la primogenitura. ¿Y qué había hecho Esaú? La había vendido por un plato de lentejas. Él la había despreciado. Y ahora estaba tratando de recuperarla, pero ya estaba perdido. Él ya la había despreciado y el Señor ya había visto las intenciones de su corazón. Pero lo que vemos es que ahora él cree que matando a su hermano va a calmar la amargura que hay en su corazón, lo cual no es cierto. Porque más bien Rebeca sabe que si Esaú mata a Jacob, según la ley, en este tiempo, el pariente más cercano tenía que cobrar la venganza de la sangre derramada. O sea, que Esaú también iba a ser asesinado. Por eso es que en medio de estos versículos, Rebeca, cuando se da cuenta de esto, ella dice: ¿por qué voy a privarme de la vida de mis dos hijos en un mismo día? Y va y se apresura a decirle a Jacob que tiene que huir. Váyase a la casa de mi hermano Labán, váyase un tiempo para allá. Un tiempo que no serían unos meses, se convertirían en 20 años para que Jacob regresara nuevamente a la tierra de Canaán. Y esta decisión que está tomando Rebeca, ella no lo sabía, de que sería la última vez que vería a su hijo Jacob, porque en medio de esos 20 años ella moriría. Pero ella está buscando esto para que Jacob guarde su vida, para tratar de esperar un tiempo para que la ira y el enojo de Esaú se baje y pase, para que olvide algo que pienso yo que sería muy difícil de hacer, ¿verdad? Olvidar el que haya vendido su primogenitura y haya perdido todo lo que esto conllevaba, ¿verdad? Pero veamos en versículo 46 lo que pasa. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Tal vez si lo vemos así uno dice: Rebeca como que cambia el tema un poco, porque está tratando de guardar la vida de Jacob para que no sea asesinado. Pero ahora viene a Isaac y le habla sobre las hijas de Het, sobre las esposas de Esaú, básicamente. Ella está buscando, parece ser, no decirle nada a Isaac de las intenciones de Esaú, pero usando un pretexto en lo que sí tiene acuerdo con Isaac, en lo que ellos están de acuerdo, y es que el Señor no aprobaba que el linaje de Abraham se mezclara con mujeres cananeas, con mujeres paganas, sino que se mantuviera de una manera intrafamiliar la descendencia. Entonces, ella busca este tema que tienen entre sí Isaac y ella, pero el fondo
era porque ella quería proteger a Jacob de su muerte. Entonces, parece que da efecto su estrategia, ¿verdad? Porque Isaac va a probar esto, pero lo que podemos ver en sí, de manera general, es que todo esto se hubiese evitado si desde un principio la familia hubiese confiado en el Señor. Esa es la clave, la confianza en la voluntad de Dios. Aquí lo que estamos viendo son las consecuencias de no confiar en Él, de resistirnos a su voluntad o de querer apresurar los procesos del Señor en nuestras vidas. La familia había estado dividida interiormente, pero ahora se externa al tener Jacob que huir de su casa. Entonces, hermanos, en el Señor no hay atajos, no hay otra manera de hacerlo. Cuando es la voluntad del Señor, ella es soberana sobre el hombre. Y tenemos que venir simplemente en obediencia y en sumisión a su voluntad, para que todo fluya y salga bien, conforme al corazón del Señor. De esta manera, entonces, vamos a continuar con el capítulo 28, porque la historia continúa ahí. Aquí en este capítulo vamos a ver la bendición legítima de Isaac sobre Jacob y las instrucciones que le da acerca de cómo él va a conseguir o va a buscar a su mujer. Capítulo 28, versículos del 1 al 5, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. En medio de todas estas circunstancias que rodean a la familia, hay un propósito divino. Hay algo que el Señor está obrando en la vida de cada uno de los miembros de esta familia. Ahora hay un peso sobre los hombros de Jacob. Él es el heredero de la promesa divina, por quien Dios cumpliría su plan redentor, porque Él va a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Ahora hay un peso sobre Él, y finalmente, gracias a Dios, finalmente parece que Isaac acepta y reconoce la voluntad de Dios, su elección sobre Jacob. Porque vean, ahora está bendiciendo a su hijo con su consentimiento, con su entendimiento de lo que esto significa, y no resistiéndose ni tratando de imponer sus emociones y sentimientos. Esto tuvo que haber sido así desde el principio. Si hubieran ahorrado muchos problemas. Esto tuvo que haber sido así desde el principio. Este es el tema clave. De que Dios parece que ya ha obrado en la vida, en el corazón de Isaac, y ahora Él lo reconoce, Él reconoce su voluntad. Pero también veamos sus palabras en estos versículos, su bendición. Sus palabras no son de herencias materiales, sino que definitivamente el Señor está guiando sus palabras. Él lo está bendiciendo con la bendición que Dios bendijo a Abraham, con la bendición que Dios lo bendijo a él, y que ahora el Señor va a bendecir a su hijo Jacob. Ese es el entendimiento de Isaac, de todo lo que esto conlleva. Y finalmente, él no lo resistió, simplemente lo aceptó. Y así debe ser en nuestras vidas. No resistirnos, no poner opresión, sino que simplemente: Señor,
lo sometemos todo a tu voluntad. Así debe ser desde el principio. Y por eso es que podríamos decir, esta es la bendición legítima de Isaac. La anterior fue con engaño y era válida, pero esa es la legítima, una bendición espiritual sobre la vida de Jacob. Entonces, vemos que vale la pena esperar. Vale la pena esperar en Él. El Señor no tiene prisa. Su obra es tan grande, tan eterna y tan hermosa que lleva tiempo. Y Él va a ser fiel en completarla, poco a poco, paso a paso, a su ritmo, pero todo bajo su voluntad, a su manera. A pesar entonces de este momento tan hermoso que está teniendo Jacob con su papá y de lo que vendrá más adelante, porque Jacob se encuentra con el Señor en medio del camino. Es su primer encuentro cara a cara con Él, después de haber recibido la herencia espiritual. A pesar de esto, las consecuencias tiene que acarrearlas de sus malas decisiones, las consecuencias del engaño. Pero, eso sí, el Señor lo acompañará en medio de ese tiempo de consecuencias e iguales en nuestra vida. Todas nuestras decisiones tendrán consecuencias, pero la gracia y la misericordia de Dios es la que nos va a acompañar. Él no nos va a dejar solos. Él tiene amor por nosotros. Y esa es donde podemos conocer su gracia y misericordia. Ahora, no es necesario ir ahí, salirnos de su voluntad y actuar en nuestras fuerzas. No es necesario para conocer esto de parte de nuestro Señor. Pero cuando erramos como seres humanos, las consecuencias van a perseguirnos, y aún así el Señor va a acompañarnos y nos va a guardar por su amor y misericordia. Así que Jacob va a tener que lidiar con esto más adelante, y comienza aquí en este viaje, porque entonces, ya teniendo él las indicaciones acerca de cómo escoger a su mujer, teniendo ya la bendición de su padre, él comienza el viaje. Versículos del 6 al 9, parece que hay alguien escuchando las palabras de Isaac. Este es Esaú. Él está escuchando y ve que su hermano está obedeciendo a su padre y se va. Y entonces vamos a ver lo que él decide en versículo 9. Vamos a leer versículo 8 y 9. Dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Parece que lo que está sucediendo con Jacob fue un testimonio para Esaú de cómo hacer las cosas correctamente. Pero Esaú le rehúye las cosas espirituales. Y él, en su entendimiento, en su propia sabiduría, se da cuenta de que estas mujeres cananeas no son bien vistas por su padre, ni por su madre, pero también no son bien vistas por el Señor, por Dios. Y en su propia sabiduría, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, voy a ir a buscar mujer descendiente de la casa de Abraham. Pero es tan corto su entendimiento de las cosas espirituales que va a la casa, a la línea familiar que Dios había desechado, a la familia de Ismael. Entonces, aquí podemos ver tres cosas en las que Dios no está de acuerdo o desaprueba de la decisión que está tomando Esaú. Primero, la línea familiar no era la aprobada por Dios, porque esta familia Ismael fue el producto del esfuerzo y de la carne de Abraham. Entonces, por ahí ya está errando, o sea, él no está
siendo guiado por el Espíritu Santo o siendo guiado por Dios. En segundo, con esta mujer ya serían 3 las mujeres de Esaú. Y desde un principio, desde el principio de Génesis y desde el principio de la creación, el diseño del Señor ha sido que es solamente una esposa, no muchas. Número 2. Y número 3, definitivamente Esaú no está siendo guiado por Dios para hacer esto. Esto lo hace él tratando de enmendar sus errores, buscando ver el favor de sus padres. Y muchas veces así somos nosotros. Hacemos las obras y servimos y hacemos aquí y hacemos allá, tratando de buscar el favor de Dios. Pero el Señor nos da su favor por gracia y misericordia, no por las obras que hagamos, sino sencillamente por nuestra obediencia a Él. Y también así somos muchas veces con los hombres. Buscamos saber cómo caer y encajar en los grupos sociales, o con el pastor, o con el jefe, etc. Buscando ver cómo poder encajar, cómo buscar su favor, actuando en nuestra carne y no permitiendo al Espíritu Santo que sea quien nos guíe y quien obre a través de nuestras vidas. Que seamos el reflejo del Señor a los demás. Entonces, hasta aquí vamos a hacer la pausa, o la Escritura hace la pausa con la vida de Esaú. Más adelante vamos a verlo nuevamente, pero ahora todo se va a enfocar sobre Jacob, sobre el tercer patriarca de la nación de Israel, por quien vendrían las 12 tribus de Israel. Con esto, antes de continuar, podemos ver que la persona que es guiada por la carne, aunque quiera hacer las cosas que parecen ser bien, no hayan agrado delante de Dios, porque son obras guiadas por su carne, no guiadas por el Espíritu. Entonces, es un ánimo a ser guiados por el Espíritu Santo. Y esta es la única manera, es teniendo una relación personal y profunda con nuestro Señor. Continuando entonces con la vida de Jacob, tenemos que él está huyendo de su hermano, va a ir a buscar esposa en la casa del tío Labán. Comienza su viaje y en medio de esto, recordemos, hay algo que necesitamos saber, es que él va solo, no va con una comitiva, no lleva tiendas para acampar, él va solo completamente. Y nos dice la Escritura que en medio del camino, yendo hacia Harán, él anochece y decide acampar. Y se hace una cómoda almohada de piedras. Vea que si no llevaba nada, que utiliza piedras para hacerse una almohada. Y decide pasar la noche ahí. Vamos a ver en versículo 12 qué es lo que comienza a suceder. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Algunos podrían decir el efecto de una almohada de piedras, pero la verdad es que el Señor está tratando ahora con Jacob. Es su primer encuentro personal con Dios. Versículos más adelante vamos a ver que Jacob se despierta perturbado completamente.
de lo que acaba de ver. Este sería el sello divino sobre Jacob. Ya tiene la bendición de su padre, la bendición legítima de su padre. Ahora es Dios sellando el pacto de Abraham con Jacob, y la continuación de su promesa. Ahora, cuando Dios quiere concretar su voluntad, ¿qué es lo que vemos? Que todo fluye. Dios es como que todo se alinea para que su voluntad se cumpla y se concrete en la vida de Jacob, pero también en nuestras vidas. No es necesario forzar, es simplemente esperar y confiar. Esperar no es nada fácil. Esperar en el Señor no es nada fácil. Puede que nos vaya a llevar toda nuestra vida, pero el galardón eterno que nos espera en su gloria vale la pena. Porque no es nada acerca de las cosas de este mundo, son de las cosas eternas. Entonces, recordemos que Él está huyendo. Él no está a salvo, Él está corriendo peligro. Está expuesto en medio del desierto y aún así Él decide dormir. Pero vemos que Dios está dirigiendo estas cosas y por eso es que Él está seguro. Porque aunque en lo externo Él no esté seguro, porque es la voluntad de Dios y es el propósito del Señor, Él está seguro. Porque en la voluntad de Dios es nuestro lugar más seguro, no hay ningún otro lugar. Entonces Jacob está en aislamiento, está acostado con esta almohada súper incómoda, sin tienda, expuesto completamente en medio del desierto, en donde parece que Dios es a donde lleva a los que quiere procesar y a los que quiere preparar para ser usados como instrumentos de su gloria. Entonces, en estos tiempos de desierto, el Señor tiene exclusividad de tiempo y espacio. Tanto con Jacob, así también con nuestras vidas. No nos extrañemos cuando el Señor nos guía y nos lleva a estos lugares, lejos de lo que nos distrae, lejos de la comodidad y lejos de todo aquello en lo que pueda estar nuestra esperanza que no sea Él. Él nos desnuda ahí, básicamente, nos despoja de todo, nos deja vulnerables, porque lo que Él quiere hacer es tener tiempo exclusivo con nosotros, formarnos, formar a Cristo en nuestras vidas, formar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Así que en estos tiempos es donde verdaderamente podemos conocer tan profundo a nuestro Señor, a tal punto de que nuestro corazón va a arder de amor por Él. Ahora, en medio de esta noche, Él tiene esta visión o este sueño, una escalera tocando el cielo, ángeles bajando y subiendo. Y si vamos a Juan capítulo 1, versículo 51, vamos a darnos cuenta de que el Señor Jesucristo está hablando acerca de esto. Él está hablando con Natanael. Juan capítulo 1, versículo 51. Jesús le dice a Natanael y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo descubierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sobre quién? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Esta escalera, varios comentaristas, la palabra de Dios nos está hablando acerca de que esta escalera está aludiendo a Jesucristo. Desde Génesis, Jacob está teniendo este sueño de conexión y del único camino para poder llegar al cielo, para poder llegar al Padre. Más adelante, capítulo 14 de Juan, en el versículo 6, Jesús nuevamente les dice a sus discípulos:
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo está aludiendo de que esta escalera es Jesucristo, el único camino, la única verdad, el único camino de reconciliación con el Padre. No hay más. Entonces, Jacob está teniendo esta experiencia y con esto nos habla acerca de una verdad absoluta. Solo el Señor es el camino hacia la salvación. Nada más. Nada más. Ahora, juntamente con esto, el Señor lo bendice. Lo bendice con la misma bendición de Abraham, de Isaac, y ahora lo bendice a Jacob, diciéndole que a través de sus simientes serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Las mismas palabras que utilizó el Señor con Abraham, que utilizó con Isaac. Y esa simiente, ¿quién es? Cristo, nuevamente. Por eso es que todas las familias de la tierra serán benditas en esa simiente, porque todos tendremos ahora alcance a la salvación a través de Jesús. En versículo 15, vamos a leerlo nuevamente. Le dice el Señor: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Estas son palabras de consuelo para Jacob, y también son palabras de consuelo para nuestras vidas, de que el Señor va a estar con él, lo guardará en todo momento, donde quiera que vaya, y lo va a traer de regreso a su tierra, en su momento y en su tiempo. Pero al final, Él le dice que no va a dejarlo hasta hacer con él lo que ha dicho. Y esto nos recuerda a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor es fiel en nuestras vidas. De aquí a que lleguemos a esa perfección, van a haber problemas, va a haber tiempo de espera, va a haber proceso en nuestra vida. Pero Él es fiel en completar su obra. Vamos a leer ahora versículos 16 al 19. Dice Jacob: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Obviamente es su primer encuentro con el Señor. Él está aterrorizado, no sabe qué está sucediendo. Sus emociones probablemente están descontroladas. Él está solo, no tiene con quién compartir esto o con quién procesarlo. Bueno, tantas cosas que pudieron haber estado en su corazón y en su mente. Pero podemos ver que los lugares de desierto, los más calurosos y los más aislados, los tiempos más aislados en nuestra vida, son tiempos de encuentro y de conocimiento directo con el Señor. Jacob no hubiese tenido esta experiencia probablemente junto a su familia. El Señor lo quería aislar para que tuviese este encuentro directo con Él. Así que, hermanos, muchas veces el Señor eso es lo que va a querer: aislarnos para tener ese encuentro directo con nosotros. La cosa es que estemos dispuestos a tratar con Él y para que Él trate con nosotros. Ahora, este desierto, este tiempo de aislamiento, de incertidumbre, se convertiría en un altar de adoración. Porque veamos lo que Él hace. Derrama aceite sobre la roca y reconoce que Dios está ahí. Y esto lo que nos habla es de recordarnos de que Dios está en todo lugar.
Él es omnipresente. Él está en todo lugar, tanto física como circunstancialmente. Y esto es algo que debemos de recordarlo y que nos debe alentar en todo momento, pero también debe de despertar el temor en nuestro corazón, de que Él está en todo tiempo, en todo momento, viéndonos, escudriñando nuestro corazón. Y Él levanta, parece un monumento, cuando unge la piedra y nombra este lugar como Betel. Y de hecho, más adelante, en capítulo 31, cuando ya Dios lo está llamando de regreso a la tierra de Canaán, Dios le dice: soy el Dios de Betel. Podemos leerlo, capítulo 31, versículo 13. Dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¡Wow! Porque el Señor nos lleva muchas veces a esos tiempos en donde hemos estado con Él cara a cara. Muchas veces el Señor nos va a llevar a ese primer encuentro con Él, donde todo comenzó, para afirmarnos, para animarnos, reafirmar su promesa y su palabra sobre nuestras vidas y su fidelidad. Ahora, con esto, de nuevo, no debemos de despreciar estos tiempos de desierto. Son dolorosos, sí, desesperantes, son aislados. El escenario es muchas veces lamentable para nosotros, pero es idóneo para que Dios pueda tratar con nuestras vidas. Sin argumentos, sin nada que nos distraiga. Es sumamente directo Dios con nosotros. Un tiempo personal. Entonces, de nuevo, Jacob despierta temeroso por este encuentro. Y nosotros debe despertar este temor por el Señor, por ser guiados por su voluntad, por su palabra. Versículos 20 al 22 nos habla de que Jacob hace un voto con el Señor. Señor, le dice: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esto parece más bien una negociación, no un voto. Y es como una copia de lo que, o una repetición de lo que Dios ya le dijo que haría con él. Y finaliza el capítulo diciendo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto, más que un voto, parece una negociación. Después de tener este momento con el Señor, Jacob hace esto. Qué equivocado que está Jacob, y qué equivocado muchas veces estamos nosotros también, tratando de negociar con el Señor su voluntad y lo que Él quiere hacer. Al final, el Señor va a cumplir su palabra, pero porque Él lo dijo, no porque hubo una negociación entre Él y Jacob, sino porque fue su voluntad, porque Él ya lo tenía dicho y porque Él dijo que iba a cumplir lo que había dicho en la vida de Jacob. Entonces, no nos engañemos pensando de que le podemos dar a torcer el brazo al Señor con nuestros deseos y nuestras imposiciones. No, Él lo hace por su amor, su gracia y misericordia, no porque porque Él tenga que debernos algo a nosotros, porque más bien nosotros le debemos todo a Él. Entonces, en estos dos capítulos, lo que podemos aprender a manera de conclusión es que esperar en el Señor es la manera más segura para poder caminar bajo su voluntad, bajo el poder de su Espíritu Santo. Y nuestra parte es obedecer, escuchar, obedecer y caminar en sumisión a su voluntad. Eso es nuestro lugar seguro.
También no nos toca intervenir en las decisiones divinas, con nuestras intenciones, con nuestros deseos o emociones. Solo nos toca aceptar la voluntad de Dios y caminar obedientemente sobre ello. Y también los tiempos de proceso, de preparación, son desiertos aislados, porque ahí es donde el Señor va a tener exclusividad con nuestras vidas, en donde va a ser formado nuestro carácter, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ahí es donde nuestra intimidad con Dios echa raíces profundas, en los tiempos de aislamiento y de desierto, en los tiempos de proceso. Nuevamente, eso es el lugar en donde nuestra intimidad con Dios produce raíces profundas, para que más adelante, con la obra que el Señor va a hacer en y a través de nuestras vidas, podamos estar bien arraigados en la roca fuerte que es nuestro Señor. Y también, por último, con Dios no se negocia. El Señor no hay negocio. Sus palabras son eternas y no cambian. Él es inmutable y cumplirá su voluntad en su tiempo, en su momento, conforme a su voluntad, conforme a la omnipotente y soberana voluntad de nuestro Dios. Él lo cumplirá y su palabra fiel es que Él lo hará y Él la perfeccionará, la obra que ha comenzado en cada una de nuestras vidas. Así que, hermanos, por eso mismo es que el mejor lugar y el lugar más seguro es estar bajo su voluntad. Amén. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra que nos exhorta, nos anima, nos redarguye, nos hace poder ver tu verdad y el propósito y la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por favor, así como hemos aprendido hoy, a esperar en ti, a estar sujetos y sumisos a tu voluntad y confiar completamente en ti, porque ese es nuestro lugar seguro, Señor, tu voluntad. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti, que esta palabra sea viva en nuestras vidas y que dé fruto en todo momento, Señor. Que podamos meditar en ello y nos permita crecer para que en los tiempos de circunstancias, en los tiempos de éxito o los tiempos de tristeza y de prueba, Señor, seas tú glorificado y exaltado a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.